Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sacerdote no tenía idea de que lo estaban filmando, lo que hizo después sorprendió a todos. En el pintoresco pueblo de Saint-Michel, donde las calles adoquinadas serpenteaban entre casas con muros de piedra desteñidos por el tiempo, el padre Antoine era mucho más que un simple sacerdote. No solo era el guía espiritual de los habitantes, sino también el alma de la comunidad. Durante casi 3 décadas, había desempeñado su función con una devoción ejemplar, encarnando la sabiduría y la sencillez. Los aldeanos lo admiraban no solo por su profunda piedad, sino también por su singular capacidad para comprender el sufrimiento humano. Se decía que los secretos más íntimos de las almas se le revelaban como por arte de magia, que tenía un don especial para ofrecer consejos que traían una paz inexplicable. No era un sacerdote cualquiera. No era un hombre de ceremonias rígidas, sino más bien un guía humilde, siempre dispuesto a escuchar y ofrecer palabras de consuelo o sabiduría a las almas perdidas. Sus sermones estaban imbuidos de una dulzura que contrastaba con los dogmas, a menudo severos, de las grandes ciudades. Pero más allá de sus palabras estaba su mirada, una mirada penetrante, casi sobrenatural, como si siempre supiera lo que ocurría en el corazón de sus feligreses. Muchos decían que sus consejos eran como una luz en la oscuridad, un faro para quienes luchaban con sus demonios internos. En tiempos difíciles, sus palabras tenían el poder de consolar, calmar los miedos y brindar una nueva perspectiva a los problemas más desesperados. Vivía modestamente, fiel a sus votos, en la antigua casa parroquial que se alzaba al final de la calle principal. El edificio, aunque antiguo, era un remanso de paz. Se integraba casi por completo con el entorno natural del pueblo, rodeado de grandes robles y densos arbustos que albergaban un jardín sencillo pero bien cuidado. El tejado de pizarra, desgastado por el paso del tiempo, estaba cubierto de musgo, y las ventanas de la casa dejaban entrar una tenue luz cada atardecer, recordándonos que la paz reside en la sencillez. Sus días estaban marcados por las misas matutinas, las confesiones a las almas atribuladas y el consejo espiritual que brindaba incansablemente. Nunca parecía cansarse, siempre disponible para sus seres queridos, siempre tranquilo, siempre amable. Sin embargo, al caer la noche, el padre Antoine solía escabullirse a la sacristía. Allí, en soledad y a la sombra de las velas, se dedicaba a la oración y la meditación, a veces durante horas, buscando respuestas a su propia confusión interior. Algunos decían que era un hombre que albergaba una sabiduría infinita en su interior, pero que, en el fondo, escondía una pesada carga. Todos en el pueblo lo adoraban. Era quien unía las almas, quien infundía paz y fe, aquel cuya mera presencia parecía disipar la oscuridad de la vida cotidiana. Pero nadie sabía realmente lo que experimentaba tras las puertas cerradas de la rectoría. Todo parecía perfectamente ordenado en su vida. Sin embargo, todo cambiaría una soleada tarde de primavera. Martín, un joven de 24 años, nunca imaginó que acabaría en Saint-Michel. La vida lo había arrastrado a una espiral de pérdida y dolor. Recientemente había perdido a su madre en un trágico accidente de coche, y desde entonces se sentía como un barco a la deriva, perdido en un océano de incertidumbre y tristeza. Tras meses de vagar en busca de un sentido a su vida, llegó a Saint-Michel, atraído por la reputación de este tranquilo pueblo y su párroco, el padre Antoine, quien parecía encarnar todos los valores que antes había ignorado. Martín había asistido a varias misas en las últimas semanas, y cada vez que escuchaba al padre Antoine hablar, sentía una extraña serenidad que lo invadía. Este sacerdote tenía una forma única de hablar al alma, de encontrar las palabras adecuadas para aliviar los tormentos. Cada vez que lo veía, sentía que había algo especial en él, un aura de misterio, una sabiduría ancestral que parecía cautivarlo. El padre Antoine no se limitaba a ofrecer respuestas prefabricadas, sugería que algunas verdades debían descubrirse por uno mismo, con paciencia y dedicación. Un día, Martín, conmovido por una emoción que no podía comprender, decidió quedarse después de misa para hablar con el sacerdote. Quizás necesitaba confesarle su dolor, o quizás simplemente esperaba comprender el fundamento de la serenidad que emanaba de él. Se acercó tímidamente al padre Antonio, cuya mirada siempre serena parecía percibir sus pensamientos más profundos. Sus intercambios fueron suaves pero profundos. Martín le contó al hombre de fe sobre la pérdida de su madre, su incapacidad para encontrar paz interior y su búsqueda de un mayor significado a su sufrimiento. El padre Antoine escuchó atentamente, asegurándole que todo era cuestión de fe,
pero también de autocomprensión. Sus palabras, aunque reconfortantes, dejaron a Martín con una sensación de incompletitud. Lo que buscaba no solo residía en la religión, sino en algo más complejo, más insondable. Al terminar la conversación, el padre Antoine se dirigió a la sacristía para guardar los objetos litúrgicos. Martín se sintió atraído por una fuerza invisible, una curiosidad que no lo abandonaba. Sabía que el sacerdote era un hombre reservado, un hombre de fe, pero algo en su interior le decía que albergaba un secreto. Un secreto que jamás había compartido con nadie. Martín decidió seguirlo discretamente, sin saber qué podría descubrir. Su mente estaba llena de preguntas, y una intuición le susurraba que tras esa fachada de piedad, podría haber algo mucho más complejo. En la sacristía, el padre Antoine parecía a gusto en su entorno habitual, ordenando objetos sagrados y murmurando oraciones como siempre. Pero esta vez, Martín no podía apartar la mirada de él. Entró en silencio, colocó su celular debajo de la mesa del altar y activó la cámara sin que el sacerdote se diera cuenta. Sabía que estaba a punto de presenciar algo íntimo, algo más allá de la comprensión de la persona promedio, pero aún no tenía idea de cuánto cambiaría su vida y la de todo el pueblo lo que estaba a punto de descubrir. Lo que no sabía entonces era que ese simple acto de curiosidad se convertiría en el catalizador de una revelación impactante, una revelación que destrozaría la imagen perfecta del padre Antoine y transformaría para siempre la comunidad de Saint-Michel. Al principio, nada parecía inusual. El padre Antoine, como cada noche, ordenaba los objetos sagrados con una lentitud casi solemne. Sus gestos eran familiares, limpiaba el altar, doblaba los manteles y murmuraba oraciones en un idioma antiguo y familiar. La luz de las velas danzaba en las paredes, proyectando sombras cambiantes que daban una sensación de calma, como si la sacristía misma respirara al ritmo de la oración del sacerdote. Los hábitos del sacerdote parecían benignos, casi ritualistas, y para Martín, esto era simplemente una continuación de lo que había observado durante sus últimos días en esta iglesia. Pero pronto ocurrió algo inquietante. El padre Antoine se acercó a un pequeño cofre de madera, apenas visible bajo un mantel desgastado y cuidadosamente doblado. Martín había visto este cofre varias veces, pero nunca le había prestado especial atención. El sacerdote lo abrió con cautela, como si extrajera algo muy preciado. Dentro, un antiguo pergamino estaba cuidadosamente enrollado, su textura áspera y su olor a papel viejo evocaban tiempos inmemoriales. El sacerdote desdobló lentamente el pergamino, y fue entonces cuando Martín vio algo que nunca habría imaginado, letras en un idioma que no entendía, intercaladas con símbolos ocultos y esotéricos. En el centro del pergamino, un extraño símbolo se trazaba con una precisión inquietante, un círculo cerrado, atravesado por líneas entrelazadas, formando ángulos y curvas complejas. Martín, con los ojos abiertos, observaba en silencio. El padre Antoine no parecía perturbado por su presencia, o simplemente no la notó. El sacerdote murmuró entonces palabras en un idioma que parecía de otro mundo, un idioma que no se parecía en nada a los que había enseñado en sus homilías. Era un idioma antiguo, casi gutural, que hablaba con tanta intensidad que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Entonces, por primera vez, Martín notó un cambio físico en el sacerdote. El padre Antoine, habitualmente tan tranquilo y sereno, parecía estar entrando en un estado de trance. Sus manos temblaban ligeramente, como si una fuerza invisible las atrajera. Su rostro se contorsionó por la intensa concentración, cerró los ojos y su respiración se volvió más profunda, casi aterradora. La vela negra del altar se encendió de repente, proyectando una luz incandescente y misteriosa que contrastaba con el brillo más suave de las velas habituales. Martín, paralizado, se dio cuenta de que ya no podía apartar la mirada. Estaba atrapado en un torbellino, hipnotizado por aquella escena que no entendía. El sacerdote trazó símbolos en el aire con una gema en forma de pentagrama, moviendo los dedos lenta pero con precisión sobrenatural. La luz de la vela negra titiló bajo los movimientos de sus manos, y una fuerza invisible pareció manifestarse en el aire, densa y palpable. Los cantos religiosos que el padre Antoine había recitado antes se mezclaron con murmullos más profundos y guturales, como si hablara con entidades invisibles. Un viento extraño se levantó de repente en la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las cortinas ondearon levemente, como si las llevara una brisa surgida de la nada. Este viento, suave pero gélido, pareció envolver la sacristía en una atmósfera extraña, como si otro mundo se abriera paso entre la realidad.
Martín sintió un sudor frío en la frente, pero no se atrevió a moverse, presa del terror y la incredulidad. Lo que veía era mucho más que un simple ritual, era una invocación, un acto de una naturaleza que no podía comprender ni explicar. Los susurros del sacerdote se hicieron más fuertes, más intensos, como conjuros. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El viento desapareció, la luz de la vela se estabilizó y el padre Antoine se calmó poco a poco. Abrió los ojos de nuevo, el trance se disipó como una nube, dando paso a la normalidad. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero su rostro estaba tranquilo, casi en paz. Se puso la sotana con una delicadeza sobrecogedora, cerrando lentamente el cofre que contenía el pergamino y el simbolismo oculto que había estado manipulando. Sin mirar el lugar donde acababa de realizar su extraño ritual, cubrió el altar con el paño y se dirigió a la puerta, sin darse cuenta de que acababa de dejar tras de sí una evidencia incriminatoria de lo que había hecho. Martín esperó unos segundos, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego, agitado y aturdido, salió corriendo de la sacristía, buscando una manera de procesar lo que acababa de experimentar. Temblando, corrió a su teléfono y vio el vídeo que había grabado. Lo que acababa de grabar era una prueba irrefutable, pero también testimonio de un secreto aterrador y profundo. Dudó un momento, preguntándose si lo que hacía era correcto, pero la convicción de que este secreto debía ser revelado a la luz pública lo venció. Publicó el vídeo en redes sociales. La reacción fue inmediata. En menos de una hora, el vídeo se volvió viral. Los comentarios llovieron, aldeanos conmocionados, horrorizados, algunos incluso incrédulos, incapaces de creer que el hombre al que habían venerado durante años estuviera involucrado en prácticas ocultistas. Otros se negaron a admitir la verdad, algunos buscando excusas, explicaciones racionales para lo que habían visto. Pero la verdad estaba allí, irrefutable, al alcance de todos. La noticia corrió como la pólvora por Saint-Michel. El otrora tranquilo pueblo se vio sacudido por rumores y acusaciones. Los residentes, que siempre habían venerado al padre Antoine, comenzaron a dudar. ¿Era este sacerdote, a quien consideraban un hombre de fe, un guía espiritual, realmente quien aparentaba ser? El respeto que le tenían se convirtió en desconfianza. Los rumores se extendieron, convirtiéndose en rumores cada vez más acalorados, hasta que cientos de personas se congregaron frente a la iglesia, exigiendo respuestas. El padre Antonio, aún inconsciente de la magnitud de la situación, intentó continuar con sus actividades como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, entró en la iglesia, listo para celebrar la misa, pero al llegar, fue recibido por un grupo de feligreses furiosos. Las miradas acusadoras y los murmullos llenos de ira y confusión inquietaron al sacerdote. Las palabras que siguieron fueron las más crueles: «Explícanos lo que vimos. ¿Por qué traicionaste nuestra fe?». El padre Antonio, cuyo mundo se derrumbaba a su alrededor, se encontró en una posición que nunca había imaginado, en el punto de mira, acusado de corrupción espiritual y traición. Los cimientos de la fe que había defendido durante toda su vida empezaban a resquebrajarse y él sabía que nunca podría volver atrás. El padre Antoine, acorralado y atrapado por revelaciones que ya no podía ignorar, accedió a comparecer ante la comunidad para explicar sus acciones. La iglesia estaba abarrotada, las filas de bancos llenas de feligreses nerviosos, cuyos murmullos creaban un ambiente denso. Caminó lentamente hacia el altar, visiblemente agobiado por el peso de sus años de secretismo. Su mirada se detuvo un instante en el crucifijo de madera que tenía detrás, como buscando una respuesta en los ojos de Cristo. Luego se volvió hacia la congregación, con el rostro marcado por años de lucha interior. «Mis queridos hermanos y hermanas», comenzó con voz débil pero decidida, «es hora de que sepan la verdad». Todos lo miraban fijamente, esperando una explicación. Pero sus palabras, muy diferentes de lo que habían imaginado, conmocionaron a toda la aldea. Habló de un linaje ancestral, de una familia portadora de conocimientos prohibidos, heredera de tradiciones ocultas transmitidas de generación en generación. Estas prácticas, dijo, no se relacionaban con la magia negra ni con las fuerzas del mal, sino que eran ritos de purificación, destinados a despertar el alma humana a verdades profundas e invisibles. Explicó cómo había crecido viendo a su padre y a su abuelo, hombres respetados en su campo, realizar estos rituales en la intimidad de sus hogares, lejos de la mirada del mundo. «Siempre he servido a Dios con todo mi corazón», continuó, «pero este conocimiento, lo que me fue transmitido,
no desaparece simplemente. Luché con él, lo reprimí durante muchos años, pero también comprendí que ciertas cosas, ciertas verdades, no podían ignorarse. Estas prácticas me permitieron comprender la naturaleza humana, ver más allá del mundo material. El silencio se hizo más denso. Las palabras del sacerdote parecieron resonar entre los muros de la iglesia, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Algunos en el público se miraron con incredulidad, otros apartaron la mirada, incapaces de soportar la revelación de alguien a quien consideraban un hombre de fe pura. Gritos de confusión y murmullos de incomprensión llenaron la sala. El padre Antonio levantó la mano, como para calmar la tormenta que comenzaba a desatarse. Continuó, con tono más firme, como si quisiera sacarlo todo a la luz, revelarlo todo. Nunca tuve la intención de dañar a nadie. Mis rituales no eran un intento de someter fuerzas ocultas, sino más bien una búsqueda personal para comprender mejor el mundo y sus misterios. Creía que practicando estos ritos en silencio, lejos de la vista pública, podría evitar el escándalo y la desaprobación de la Iglesia y del mundo. Pero ahora veo que este silencio solo alimentaba la desconfianza y la sospecha. En ese momento, un escalofrío recorrió la sala. Las palabras del sacerdote, lejos de tranquilizar a los espíritus, parecían un velo que se rasgaba, revelando una verdad dura e incómoda. El padre Antoine, en su confesión, había destrozado la última barrera entre la realidad percibida por sus feligreses y el mundo invisible que los rodeaba. El sacerdote hizo una pausa, con la mirada apagada, como si una parte de él acabara de morir en plena confesión. Añadió, con voz más suave, casi desesperada, no quise traicionar su fe en mí. Pero al hacer esto, al guardar silencio, traicioné mi propia fe, la fe en la verdad. Y por eso, lo siento profundamente. El impacto de sus palabras conmocionó a la comunidad. Muchos quedaron en shock, incapaces de aceptar la idea de que un hombre al que consideraban una figura espiritual pudiera haber ocultado semejante verdad. Las lágrimas corrían entre los mayores, quienes habían crecido escuchando sus sermones y venerándolo como la guía moral del pueblo. Otros, los más jóvenes, parecían abatidos, incapaces de comprender por qué se había considerado necesario tal encubrimiento. Pero lo que más sorprendió al padre Antoine fue la reacción diversa de la multitud. Por un lado, algunas voces se alzaron, no para condenar, sino para ofrecer su apoyo. Decían que había actuado por ignorancia, o incluso por un sincero deseo de comprender verdades más profundas que las que la Iglesia estaba dispuesta a revelar. Para ellos, la búsqueda espiritual del padre Antoine era simplemente una búsqueda sincera de la verdad, quizás equivocada, pero en última instancia humana. Por otro lado, algunos alegaron traición, acusando al sacerdote de mancillar la verdadera fe y abusar de la confianza depositada en él. Consideraron sus acciones imperdonables, un desafío a la esencia misma de la religión que representaba. Las mentes estaban divididas. Quienes antes hallaban paz en las palabras del sacerdote ahora dudaban de todo lo que creían saber. Unas semanas después, la Iglesia, bajo presión, decidió destituir al padre Antonio de sus funciones. Fue exiliado, dejando atrás un pueblo devastado por sus revelaciones. Algunos lo rechazaron irrevocablemente, pero otros, más comprensivos, buscaron ver en él a un hombre que, a pesar de sus defectos, había buscado comprender los misterios de la existencia que muchos aún no habían afrontado. El pueblo de Saint-Michel, antaño armonioso y unido, se dividió en dos bandos. La división era profunda, y las cicatrices dejadas por la confesión del padre Antoine nunca sanarían del todo. Los habitantes continuaron viviendo sus vidas, pero ahora con una actitud más desconfiada y desilusionada. El sacerdote, mientras tanto, huyó de su pasado, refugiándose en tierras desconocidas, buscando un exilio interior tan profundo como el impuesto por la comunidad. Martín, por su parte, aún vivía con los ecos de este descubrimiento. Sus propias creencias fueron puestas a prueba, y se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre la fe, la humanidad y sobre sí mismo. Aunque las miradas y los juicios ajenos habían quedado atrás, comprendió que su propio camino espiritual nunca volvería a ser el mismo. Se preguntaba, en el silencio de sus noches solitarias, dónde residía realmente la verdad.